Dentro de la agenda que habíamos previsto para el día 2, en este caso, como yo les había indicado, pues a mí me gusta llevar a cabo la sesión de máquinas virtuales antes de lo de networking. Por lo tanto, el día de hoy vamos a estar revisando las sesiones 3 y 8, que la 3 está enfocada en lo que es administración de Azure, que es parte de el- la introducción que hacemos a todo este entorno de trabajo y ver cómo podemos administrar los recursos que nosotros tenemos en Azure. Y luego vamos a estar continuando entonces con lo que tiene que ver en el tema de máquinas virtuales. Vamos entonces con esta sesión número 3. Vamos a pasar a ella. Permítame un momento. Ahí está. Ok. Entonces, en la sesión número 3 vamos a estar viendo cómo administrar los recursos que tenemos en Azure. Obviamente, pues la herramienta principal que vamos a tener allí es el portal de administración de Azure, que ya hemos estado viéndolo un poco, pero vamos a repasar y entrar en detalles de repente en algunos puntos para poder revisar cómo podemos administrar nuestros recursos en Azure y también hablar un poquito acerca de las plantillas de ARM. Vamos con ello entonces. En cuanto a los recursos con los que contamos, pues básicamente ahí pueden ver listados ellos, el portal de Azure, que es el que ya hemos estado conversando un poco. Vamos a ver lo del Cloud Shell, que ya lo habíamos comentado también, pero de repente lo pasamos de manera muy rápida. Tenemos el PowerShell local también y tenemos el CLI, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características que tienen estas herramientas de administración? Bueno, el portal de Azure obviamente es la forma más fácil de poder administrar los recursos porque es un entorno bastante visual. Entonces nos va a ayudar a encontrar rápidamente y de manera bastante intuitiva cómo podemos administrar los recursos y todas las opciones que tenemos para ello. No tenemos que estar recordando las opciones porque todo está visualmente colocado allí. Entonces, la gran ventaja que nos va a dar el portal es justamente esta interfaz gráfica, la manera intuitiva de navegar a través de la web y que tengamos enlaces, botones que podamos acceder, características que podamos expandir. Y como les digo, pues no es que yo tenga que recordar comandos, sino que prácticamente pues casi todas las opciones, las alternativas están presentadas ahí de forma visual. De igual manera integra todo lo que es la parte de training. Vamos a encontrar al momento de hacer la creación de recursos, enlaces que nos van a poder llevar a conocer más acerca de estos recursos. Justamente, si estoy creando una máquina virtual, voy a encontrar el enlace sobre cómo crear máquinas virtuales, incluso tutoriales, ¿no? Hacia la documentación técnica que tenemos del lado de Azure. Em, Tenemos también un entorno visual que está disponible para aplicaciones móviles. Es una aplicación que se puede descargar en el smartphone. Eh, Obviamente, pues es una aplicación bastante más reducida que el entorno web, pero la gran ventaja, pues, es que nos da el acceso fácil a poder administrar algunas características principales, ¿no? A diferencia del Cloud Shell, eh, lo que hace es darnos la posibilidad de trabajar ya con líneas de comando, ya sean basadas en Bash o basadas en PowerShell. Vamos a tener la alternativa ahí de elegir alguna de ellas o en todo caso saltar entre una y otra. Em, yo les había mencionado el día de ayer que la ventaja de tener el acceso a través de líneas de comando, es que a veces tenemos labores repetitivas, a veces tenemos de repente muchos comandos o muchas configuraciones que ejecutar y tenemos que saltar de página en página o buscar las configuraciones y personalizarlas uno a uno en el entorno gráfico. Sin embargo, en la parte de código, lo que nosotros podemos hacer es tener ya un código guardado y simplemente tomarlo, copiarlo, pegarlo en las líneas de comando y ejecutarlo. Y si tenemos que cambiar algún parámetro o algún comando en específico, por ejemplo, cambiar el nombre de la máquina virtual o, por ejemplo, elegir el tipo de máquina virtual, pues,
Podemos tener una plantilla de creación de máquina virtual, pero, digamos, puede venir preconfigurado con un tipo, podemos cambiarlo a otro tipo. Entonces, con pequeños cambios dentro del código, los modificamos, copiamos ese código, lo pegamos, lo ejecutamos y ya tenemos, digamos, la creación de la máquina virtual con todos sus parámetros, con todas las personalizaciones que necesitamos. Entonces es una gran ayuda el poder hacerlo por línea de comando y como les decía, sobre todo cuando tenemos también labores repetitivas, imagínense tener que cambiar, por ejemplo, alguna característica o algún parámetro específico hacia varios usuarios o hacia varios recursos. Eso lo podemos ejecutar, digamos, a nivel masivo a través de líneas de comando. Eh, el tema con Cloud Shell es que se accede directamente a través de el portal, justamente, el portal de Azure. Entonces, ya tiene la ventaja de que toda la parte de autenticación la hemos pasado. Incluso si tenemos un doble factor de autenticación, como vimos el día de ayer, yo me logueaba a mi portal de Azure y me pedía un segundo factor de autenticación. Entonces, toda esa parte de protección ya está incluida, digamos, también en el Cloud Shell, porque finalmente tengo que llegar al portal de Azure y desde ahí abrir el Cloud Shell y ejecutar este Cloud Shell, que me va a dar una sesión de 20 minutos en los cuales puedo ejecutar estas líneas de comando. Esta parte es muy importante también porque ahí tomamos en cuenta que no significa pues que el Cloud Shell lo podamos tener abierto para ejecutar varias líneas de comando mientras estamos trabajando. No, las sesiones ahí básicamente duran 20 minutos, ¿no? Y a los 20 minutos la sesión se cierra. Si quiero seguir ejecutando más cosas, tengo que volver a abrir otra sesión, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, ya que el Cloud Shell me va a dar la posibilidad de hacer estas tareas a través de código, pero bajo ese periodo de tiempo. Em, de igual manera, Azure PowerShell y CLI ya vienen a ser entornos en los cuales yo tengo que instalar un agente, o mejor dicho, un entorno de líneas de comando en mi computadora local. También es este modelo de líneas de comando. ¿Ok? La diferencia es que en todo caso, estas líneas de comando se ejecutan desde mi estación de trabajo, ¿no? Desde mi laptop, desde mi PC, y allí es donde yo tengo que instalar este entorno de trabajo, tomando en cuenta que PowerShell, pues básicamente funciona sobre Windows. Nosotros tenemos, digamos, la parte esta de PowerShell que ya viene incluida dentro de lo que es nuestra licencia, o mejor dicho, nuestra instalación de Windows 10, Windows 11 en nuestras computadoras. CLI lo puedo descargar e instalarlo, ¿no? Y con la ventaja de que en el caso de CLI incluso lo puedo instalar en máquinas que tengan Linux. Entonces, ahí voy a tener la posibilidad de hacer o de ejecutar este entorno de líneas de comando. Obviamente, los primeros comandos que voy a tener que ejecutar desde allí son los comandos de conexión al entorno de trabajo de Azure, ¿no? En el caso del portal, en el caso de Cloud Shell, obviamente ya estoy conectado al portal, por lo tanto no me va a pedir todo este modelo de conexión, de autenticación. En el caso de PowerShell, de CLI, sí estoy, digamos, desconectado y tengo que abrir una conexión para recién empezar a ejecutar las líneas de comando. Veamos esto un poquito en la práctica. Ok, si yo tengo aquí, por ejemplo, mi portal que ya está abierto, bueno, el portal ya lo hemos investigado un poquito, ya sabemos acerca de algunos de los componentes, pero básicamente para resumir lo que yo les decía, ustedes van a tener aquí la posibilidad de alcanzar no solamente la creación de todos los recursos que ustedes tienen en Azure, ustedes pueden ver aquí todos los servicios. Aquí están catalogados en todas las diferentes categorías, ¿no? Puedo buscar uno por uno o en todo caso puedo utilizar la barra de búsqueda si es que quiero crear máquinas virtuales, por ejemplo, le pongo ahí Virtual Machines y ahí está, bueno, me está mostrando todas las que tienen alguna relación con la palabra virtual, incluso, em, incluso de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí que hay el elemento que se llama Backup Vaults, las bóvedas de backup, ¿no?
no tiene la palabra virtual en el nombre. Sin embargo, está relacionado de alguna forma porque puedo crear Virtual Machines Backups, ¿no? O sea, backups de máquinas virtuales. Entonces, me va a buscar todos aquellos elementos que de alguna u otra forma tengan relación con la palabra virtual. Entonces, ahí yo puedo encontrar y establecer, por ejemplo, máquinas virtuales. Noten que en el caso de máquinas virtuales está marcado con la estrella, que implica un servicio favorito, ¿no? Entonces, en el caso de redes virtuales igual, ¿no? Si, por ejemplo, para mí es favorito Reservations, yo lo puedo marcar allí y lo que va a ocurrir es que aquí en la parte de favoritos voy a empezar a tener, por ejemplo, Reservations. Entonces, voy a tener el acceso rápido a los principales recursos que yo utilizo. ¿De acuerdo? Vayamos nuevamente a la página inicial. Y algo que notamos aquí, que ya lo había mencionado también, pero lo vuelvo a recalcar, es la posibilidad de tener estos links de interés, ¿no? Y por ejemplo, aquí en la parte de herramientas, tener el acceso al Microsoft Learn. Si yo me voy aquí al Microsoft Learn, lo que voy a tener es el acceso a las rutas de aprendizaje. Bueno, ahí me está logueando. Vamos a seguir con... No, vamos a poner este de aquí. Ok. Y entonces me va a loguear, como yo les decía, en el Microsoft Learn, lo ideal es que ustedes se logueen con su cuenta personal, ¿no? Yo lo estoy haciendo también con mi cuenta personal para que me pueda guardar el registro del avance del aprendizaje que yo voy teniendo. Entonces, yo puedo estudiar aquí diversas rutas asociadas a diferentes tópicos, como por ejemplo los aspectos básicos de Azure en SQL, Linux en Azure, etcétera, etcétera. En realidad podemos buscar aquí todas las rutas de aprendizaje y ver, por ejemplo, cuál es la ruta específica que yo quiero seguir. Si yo quiero aprender, por ejemplo, a crear una vez más máquinas virtuales, bueno, le quito los filtros aquí. No es SQL Server, no es Windows Server, yo quiero Virtual Machines de repente, ¿no? Virtual Machines en Windows. Y ahí está, implementación de máquinas virtuales. Entonces entro y tomo la ruta de aprendizaje que aquí me va a llevar a través de diferentes módulos. En este caso tiene pues, más o menos se prevé que es un tiempo de estudio de 4 horas, 24 minutos. Es una ruta de aprendizaje que tiene 5 módulos, ¿no? Entonces voy con módulo tras módulo, pasando por todos los temas con las pruebas de conocimientos que hay allí y voy completando los módulos y sumando puntaje, digamos, a mi perfil, ¿no? Pero más allá de eso, lo importante es tener el acceso, digamos, a la posibilidad de tener un mayor aprendizaje, ¿no? Igual hay documentación técnica. La documentación técnica ya es, digamos, a nivel de todos los servicios. Sigamos un poco con la línea de Windows Virtual Machines. Ahí está, por ejemplo, y aquí nos va a llevar a la documentación técnica de las máquinas virtuales de Azure. Em, Vamos a encontrar mucha información bastante completa aquí sobre las familias, sobre las características, sobre los tipos de máquinas, sobre backup de máquinas, etcétera, etcétera. Mucha información relacionada a lo que es máquinas virtuales en este punto específico, pero una de las cosas a resaltar son las guías de inicio rápido. Si lo van en inglés, les va a decir las Quick Start. Si quiero aprender a crear una máquina virtual en Windows, vamos a ver aquí y tenemos justamente todas estas metodologías de las que habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, cómo crearlo desde el portal, ¿no? O sea, con la interfaz gráfica. Ahí nos va a dar la guía sobre cómo, qué deberíamos colocar, qué datos se necesita, cómo nos conectamos a la máquina virtual, cómo podemos instalar un servidor web dentro de esa máquina virtual. Recuerden que estamos en una máquina virtual en Windows, por lo tanto estamos hablando de básicamente instalar el rol de web server, vale decir, activar el IIS, el Internet Information Services, y de esa forma que ese servidor se convierte en un servidor web. Pero lo podemos hacer también con PowerShell a través de líneas de comando, tan simple como esto, ¿no? Lo que más bien nos llevaría varios clics en el entorno visual, ¿no? Conectándonos obviamente primero por RDP a la máquina virtual. Y bueno, hay pasos siguientes, ¿no? Que podemos seguir. Pero tengan en cuenta que también puedo hacerlo con PowerShell, ¿no? Ahí está un poco lo que yo les decía, si me conecto ya sea por PowerShell o ya sea por el Cloud Shell,
voy a tener la posibilidad de ejecutar líneas de PowerShell y hacer la creación rápida de una máquina virtual simplemente colocando algunas líneas de código, ¿no? Exactamente lo mismo que vimos en la parte del portal, pero en este caso a través de líneas de código. CLI es lo mismo, ¿no? Solamente que en este caso pues está utilizando comandos de Bash aquí. Es básicamente como otro lenguaje, ¿no? Si vemos la diferencia entre lo que es PowerShell y Bash, eh, mm, probablemente en el tipo Bash se van a sentir más cómodos aquellas personas que estén acostumbradas a manejar líneas de comando en Linux, por ejemplo, o en Java de repente. Pero del lado de PowerShell, pues es una metodología más propuesta por Microsoft, así que usualmente Microsoft lo que busca es tratar de ejecutar códigos que parezcan como que muy de lenguaje natural, como que si estuviéramos hablando en inglés, ¿no? Entonces, es lo que suele hacer con Visual Basic, por ejemplo, y es lo que se suele hacer también aquí en el caso eh, de, de PowerShell. Entonces, en realidad es cómo te sientas más cómodo. Si te sientes más cómodo con Bash, lo puedes hacer con Bash. Si te sientes más cómodo con PowerShell, no hay problema. La ventaja de PowerShell, eso sí, es que eh, incluso si nosotros tenemos entornos locales, es decir, tenemos máquinas con Windows Server instaladas en forma local en nuestras oficinas que están funcionando, están trabajando y nosotros necesitamos gestionar esas máquinas, PowerShell nos va a servir también para los entornos locales, no necesariamente para los entornos de nube, sino para ambos en realidad, ¿no? Entonces, si ustedes son administradores y han venido ya trabajando con PowerShell en forma local, pues les va a ser también bastante más cómodo seguir haciéndolo, pero en la nube. De igual manera, pues estas son algunas de las características nuevas. Bueno, las plantillas ARM no tanto. Las plantillas, básicamente, como pueden ver, son también notaciones, como les había mencionado, en JSON, ¿no? En notaciones de JavaScript. Entonces, en este JSON van a encontrar también la forma de poder crear, por ejemplo, una máquina virtual a través de una plantilla, ¿ok? Y esas plantillas las pueden guardar y las pueden ejecutar cuantas veces necesiten. Em, Hoy en día, pues hay algunas nuevas metodologías, que es la parte de Bicep, por ejemplo. Eh, Pareciera que las notaciones son muy similares, sí, es así, sin embargo, cada uno de los motores tiene sus propias características, incluso para poder hacer, por ejemplo, para la parte de Terraform, igual, ¿no? Pueden ver que también es muy parecido. Eh, Básicamente es como tratar de elegir un lenguaje con el que nos sintamos más cómodos, ¿no? Y cada uno, como les digo, puede llegar a tener algunas diferenciaciones en cuanto a la forma de uso y lo que podemos hacer, ¿no? En línea general, en el portal vamos a encontrar la mayor cantidad de características, pero hay algunas que no vamos a poder alcanzar. Entonces, más bien por el lado de PowerShell o Bash, por ejemplo, sí vamos a poder alcanzar algunas configuraciones ya más complejas, ¿no? Pero la mayoría de escenarios o casos que necesitemos utilizarlos de forma visual los vamos a poder hacer aquí desde el portal, ¿ok? Entonces, este es el entorno, como les decía, de lo que es PowerShell, perdón, el portal de Azure. Y si yo quiero acceder a lo que es la parte de Cloud Shell, recuerden este icono que les había mencionado, el icono que está aquí en la parte superior derecha. El primero de ellos, este que tiene un corchete, ¿no? Con un guión bajo, ese es el Cloud Shell. Entonces, algo que debemos notar del Cloud Shell es que al momento de nosotros querer acceder por primera vez al Cloud Shell, el Cloud Shell necesita un entorno de almacenamiento en el cual nosotros, como el Cloud Shell a veces llega a ser un poco limitado, si yo tengo grandes líneas de código, yo lo que tengo que hacer es guardarlo en un archivo y levantarlo para poder ejecutarlo eh, eh, a través de la línea de comando, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer en ese caso es levantar el archivo. Entonces, para eso se requiere que el Cloud Shell tenga
un repositorio de almacenamiento que básicamente es un Azure File Share, ¿no? Entonces, también para las respuestas que nos pueda dar, si necesitamos que se almacene algo, lo va a hacer en este repositorio. Entonces, por eso es que al momento de iniciar con el Cloud Shell necesitamos crear un storage, ¿ok? Para eso, obviamente, ese storage se tiene que crear sobre alguna de las suscripciones. Básicamente es un Azure Storage, ¿no? Y tal como nos indica aquí, esto obviamente va a implicar un pequeño monto en cuanto al costo del recurso, ¿no? Que es un storage account, una cuenta de almacenamiento. Eh, eh, Llega a ser bastante pequeño, no es muy costoso, no es muy oneroso, pero digamos es importante tomar en cuenta que sí implica un costo definitivamente, ¿no? Entonces al momento de iniciar, recuerden que yo, por ejemplo, en este caso, bueno, ya lo que avanzamos el día de ayer, yo ya lo he eliminado, entonces no tengo en este caso ningún almacenamiento. Si yo le doy ahí a crear el storage, pues obviamente va a tener que crear un grupo de recursos y va a tener que crear un almacén, en este caso una cuenta de almacenamiento, un storage account, dentro de ese grupo de recursos, ¿no? Entonces, eso me da a mí la posibilidad. Obviamente yo tengo que elegir ahí cuál es la suscripción con la cual voy a trabajar o a la cual le quiero cargar el costo. Yo tenía 4, ¿no? En este caso, si ustedes tienen una solamente, pues se va a cargar directamente a ella, ¿ok? Entonces, bueno, ya lo hizo y con eso me está dando el acceso al entorno al entorno de PowerShell. Ahí me está conectando a la terminal, ¿no? Entonces, esto debería tardar un poco nomás. Vamos a actualizar aquí. Y como pueden ver, sí, efectivamente ya me creó un grupo de recursos. A este grupo de recursos le llama Cloud Shell Storage, ¿no? Y bueno, en este caso está haciendo el almacén en el data center de East US, ¿no? Bueno, no les llegué a mostrar, pero ahí había un link que decía opciones avanzadas, algo así, y ahí podía yo elegir la ubicación, ¿no? En este caso lo ha tomado la ubicación que yo generalmente utilizo, que es East US. Eh, Dentro de este grupo de recursos, recuerden que este es un grupo de recursos, básicamente es como si fuera una carpeta donde voy a almacenar las cosas, pero dentro de este grupo de recursos pueden ver que existe un storage account, una cuenta de almacenamiento, ¿no? Obviamente con todas sus características y dentro de este storage account, que bueno, ya vamos a ver más detalles de los storage accounts más adelante, pero en este caso en particular los storage accounts, pues les adelanto este tema, pueden tener varios tipos de almacenes, entre ellos los file shares, por ejemplo, que son como carpetas compartidas de red, y aquí pueden ver que tenemos este file share que se ha creado, ¿no? Entonces, inicialmente con una cuota de 6 gigas. Entonces, esto es lo que inicialmente me estaría cobrando, digamos, como almacén. Y bueno, los contenedores son los blobs, ¿no? Pero en este caso, recuerden que decía que lo que me crea es un file share. ¿Cuánto puede significar esto? Veámoslo rápidamente en la calculadora para tener un poquito de contexto aquí. Em, Este es un storage account, recuerden. Este storage account es de tipo file storage, ¿no? Este es de tipo hot y en este caso me estaba diciendo que era de 6 gigas, ¿ok? 6 gigas sin snapshots. Bueno, metadata es mínimo allí y la cantidad de operaciones también debería ser mínimo, con lo cual esto me puede costar como unos 30 centavos de dólar, ¿no? Entonces, como les dije, no es algo que sea tan costoso. Bueno, pero entonces este es el repositorio en el cual se van a almacenar o me va a servir de almacén para yo poder hacer entrada o en todo caso si me devuelve algún resultado, algún archivo, me puede dar salida también a través de ese almacén temporal en el cual voy a colocar, digamos, lo que yo necesito utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí yo ya puedo ejecutar líneas de comando en PowerShell y como yo les decía, si es que ustedes tienen la necesidad de trabajar, por ejemplo, con Bash o se sienten más cómodos haciéndolo, ustedes pueden hacer la elección aquí en las flechas, donde dice PowerShell, lo cambio a Bash y bueno, ahí me dice, está intentando cambiar a Bash en el Cloud Shell. ¿Está bien eso? Bueno, como me dice ahí, cualquier proceso que esté corriendo en PowerShell
va a seguir corriendo en background, ¿no? O sea, si yo ya mandé alguna línea de comando a ejecutar, va a seguir ejecutándose de todas maneras, no significa que se va a detener, ¿ok? Eh, ya le doy confirmar y lo que hace es pasarme al entorno de Bash, ¿no? Aquí está nuevamente conectando al terminal y ya estoy conectado, ¿ok? Entonces, ya depende allí de cómo me sienta yo más cómodo. Vamos a ponerlo aquí un poquito en orden. Em, Como yo les decía, si ustedes quieren hacer la creación de una máquina virtual, por ejemplo, en PowerShell, por ejemplo, a través del Cloud Shell en este caso, pues ahí tienen ustedes, esta línea de comando va a ser la creación, por ejemplo, de un grupo de recursos y un grupo de recursos que le va a llamar My Resource Group y va a estar localizado, por ejemplo, en East to West. Veamos cómo lo hace. Vamos aquí, vamos a copiar esta línea de comando. Bueno, vamos a cambiarnos nuevamente a PowerShell. Ok, como pudieron notar la primera vez, la conexión fue un poco más, tomó un poco más de tiempo, ¿no? Básicamente por la creación de los recursos. Ahora sí lo ha hecho rápidamente, ha cambiado a PowerShell, ¿no? Vamos a pegar aquí esta línea de comando, ¿no? Y le damos a ejecutar. Como ustedes pueden ver aquí, dice el nombre del grupo de recursos es My Resource Group, la localización es East US, cuál es el estado en que se encuentra esta línea de comando. Ok, se ha hecho, se ha ejecutado satisfactoriamente. ¿Ha habido algún tag, alguna etiqueta? No, no le hemos pasado como parámetros ninguna etiqueta y nos devuelve el resource ID del elemento creado, ¿no? Que en este caso pues es la librería basada en resource groups y particularmente el elemento que se llama My Resource Group, ¿no? Entonces, si nosotros podemos aquí refrescar, vamos a ver que My Resource Group se ha creado, el grupo de recursos, ¿no? Y si entramos aquí, obviamente va a estar vacío y ahí es donde nosotros podemos tomar, por ejemplo, estas líneas de comando. Vamos a hacer aquí un pequeño cambio para que vean cómo es que en realidad yo puedo personalizar estas líneas de comando, ¿no? Como ven, el comando aquí es new, o sea, nuevo, AZVM, o sea, máquina virtual de Azure. Este símbolo sirve básicamente para hacer un salto de línea porque todo esto es como si fuera una sola línea de ejecución. Sin embargo, por temas de orden, para poder visualmente apreciarlo de mejor manera, pues lo que hacemos es ponerle diversos saltos de líneas en cada uno de los parámetros. Y en ese sentido, pues el resource group name es el mismo, o sea, vamos a colocarlo dentro de my resource group, ya está creado este grupo de recursos. Si yo lo hiciera de frente, pues me va a decir sencillamente que no encuentra el grupo de recursos, pero en este caso sí lo he creado, ¿no? Entonces, en vez de llamarlo my VM, vamos a decirle, em, vamos, de repente PowerShell VM o PowerShell demo guión VM, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, este es location, ahí está en East US, vamos a colocarlo aquí. Eh, ¿En qué red virtual? Si ustedes hubieran creado la red virtual, obviamente lo ideal sería que en el parámetro pasen el nombre de la red virtual que hayan creado, si no, sencillamente la va a crear desde cero, ¿no? Con todos los parámetros por defecto, porque no le estamos diciendo aquí, por ejemplo, cuál es el espacio de nombres, cuáles son el rango de IPs que debe seleccionar, en la subnet lo mismo. Entonces, y bueno, para lo que es la parte del Security Group, le estamos poniendo este nombre también, le estamos dando una IP, no estamos seleccionando particularmente el tipo, va a tomar, digamos, el tipo por defecto, que es la estándar, y le estamos diciendo que deje abierto los puertos 80 y 3389 para lo que es HTTP y para lo que es RDP, ¿ok? Para poder conectarnos de forma remota. Entonces, estas líneas de comando nosotros podemos tomarlas y ejecutarlas también desde el mismo Cloud Shell. En este caso, por ejemplo, me está pidiendo parámetros adicionales porque yo no le he pasado, por ejemplo, los detalles respecto a el nombre de usuario y contraseña del administrador local de esa máquina virtual. Entonces me lo está pidiendo aquí. Entonces yo le puedo poner Azure Admin, por ejemplo, y me va a solicitar una contraseña. Ahí está.
Entonces ya con eso, me está diciendo, por ejemplo, allí que yo no le he dado un tamaño particular de la máquina virtual o un tipo, digamos, de máquina virtual que debería crear, por lo cual está asumiendo la que es por defecto, que es la estándar D2S versión 3, ¿no? La familia D, la que tiene dos núcleos. eh, bueno, la nomenclatura S significa que me permite utilizar discos premium con este tipo de máquina virtual, y la versión 3, que es básicamente es la versión de la familia, ¿no? Bueno, ahí me manda ya una serie de detalles, a ver qué hay por resaltar aquí. Bueno, el nombre, todo lo que hemos pedido. Básicamente el provision state que me indica succeeded, ¿no? Ya está creado la máquina virtual. Entonces, si vamos poniendo refresh aquí, ahí están los recursos que me ha creado. Recuerden que para una máquina virtual voy a ampliar esto para poder verlo un poquito mejor. Vamos a agruparlo aquí de repente por tipos. Recuerden que para una máquina virtual me crea la máquina virtual, efectivamente. Bueno, recuerden que la máquina virtual, ahí está el nombre que yo le puse personalizado. Recuerden que la máquina virtual tiene que caer sobre una red virtual, ¿no? Por eso es que se tuvo que crear MyVNet, la Virtual Network. La subred está dentro de la configuración, no es un elemento, es parte de la configuración del Virtual Network, que puede tener una o más subredes, ¿ok? Pero por lo menos debe tener una. Bueno, está la máquina virtual con su disco de sistema operativo, ¿no? No le personalicé el nombre del disco, así que sencillamente le puso el nombre genérico basado en el ID de la máquina, ¿no? La tarjeta de red asociada a esa máquina virtual y, bueno, la IP pública para poder acceder a esa máquina virtual, y el Network Security Group o el NSG, las reglas de entrada-salida asociadas a esa máquina virtual. Entonces, finalmente es eso. Vamos a la máquina virtual y vamos a ver que desde ya esa máquina virtual está corriendo, está en status running, ¿no? Es una máquina con Windows Server 2016, ¿no? Si yo hubiera querido 2019, por ejemplo, hubiera tenido que elegir el tipo particular de máquina. Puedo elegir el tamaño particular de la máquina también, ¿no? Ahí está su IP pública que está asociada gracias a la interfaz de red que está aquí. El tamaño, ahí está el estándar D2S versión 3, que básicamente es una máquina que tiene dos núcleos, ¿no? Y 8 gigas de RAM. Entonces ya la máquina está corriendo y yo sencillamente pues tendría que darle ahí conectar. Bueno, en este caso me puedo conectar, digamos, a través del mismo RDP, ¿no? Eh, Puedo conectarme utilizando, digamos, a ver, permítame, ahí está validando. Voy a bajar el archivo RDP, ahí le pongo abrir. Bueno, en otra ventana me está saliendo esto, está conectándose pues a la IP pública que indica aquí, ¿no? Ahí está conectar, y pues me da los detalles para poder conectarme utilizando Azure Admin y la contraseña en este caso para poder hacer la ejecución. Y ahí está la conexión a escritorio remoto con el certificado, sí, le digo, ok. Y sencillamente pues ya se está conectando en la otra pantalla, aquí lo tengo. Ahí pueden ver la IP de la máquina. Se está conectando con el usuario Azure Admin. Recuerden que toda máquina virtual que creamos tiene que tener un usuario administrador local. A partir de ese usuario administrador local, que no lo usamos para loguearnos por primera vez, ya podemos nosotros, por ejemplo, esta máquina, unirla al dominio y utilizar pues usuarios del Azure Active Directory para poder loguearnos, por ejemplo, ¿no? Y obviamente ya manejar los permisos desde allí. Entonces, finalmente, como pueden ver, es una máquina virtual completa y se creó pues en, ¿qué? 1, 2 minutos de repente, ¿no? Entonces, así lo hacemos a través de el Cloud Shell, ¿no? Em, Pongamos un ratito esto aquí.
Como pueden ver, pues esto lo hicimos con el Cloud Shell. Si nosotros queremos hacerlo a través de CLI, en CLI, pues acá también tenemos estas líneas de comando, pero para ello recuerden que CLI no viene por defecto instalado. Si yo quiero utilizar PowerShell, sí, bueno, no les puedo mostrar aquí, pero en mi pantalla principal estoy poniendo para buscar dentro de Windows y existe lo que se llama Windows PowerShell, ¿ok? Pero ese es el PowerShell de Windows propio. Ustedes lo que tienen que hacer es descargar la línea de comando de PowerShell para cloud, ¿no? Y lo mismo también, si es que quieren utilizar CLI, por ejemplo, vamos a ponerle ahí instalar Azure CLI en Windows, por ejemplo. Y vamos a encontrar esta página en la cual nos va a dar instrucciones para poder descargar, por ejemplo, la última versión de CLI, ya sea para 32 bits o 64 bits. Yo tengo una instalación de Windows de 64 bits, ¿no? Entonces me descargo el instalador. Ahí pueden ver, se está descargando y con ello yo ya puedo hacer la ejecución de las líneas de comando de CLI, pero para ello, pues a través del CLI, no lo voy a instalar en este caso, pero básicamente entiendan que es prácticamente lo mismo. Tengo alternativa para Windows, tengo alternativa para Mac, tengo alternativa para Linux, entonces cualquiera de ellas, cualquiera de las versiones de mi sistema operativo local que yo necesito utilizar, pues yo lo puedo hacer rápidamente con mi, mi computadora. Vamos a instalarlo ya para que lo vean. Ahí está el CLI, pues estamos dándole la línea de instalación. Básicamente es como instalar cualquier otro programa con que puntualmente tiene que ponerle siguiente, 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 ¿no? Y ahí está haciendo toda la instalación del entorno de CLI. Y una vez ejecutado este entorno de instalación de CLI, lo que ustedes van a tener ya es la posibilidad de utilizar ese entorno para poder hacer la creación de los recursos. Entonces tienen que abrir el panel de CLI y básicamente tienen que hacer todo este proceso de como les dije, tienen que conectarse, obviamente, y en este caso, pues, van a poder utilizar esta línea de comando que es muy parecida a la que vimos anteriormente, solamente que en este caso, pues, la forma de creación, ven que la forma de declararla es, o acá están los parámetros arriba, ¿no? Se le está llamando resource group, se le está dando este valor, allocation se le está dando este valor. Entonces, la línea de comando de creación de un grupo de recursos es az group create, el nombre, el parámetro resource group, y el location, el parámetro location, ¿ok? Que es muy parecido pues a lo que vimos en la parte de PowerShell, solamente que en este caso, miren, la forma de crear era directa, no lo hace con parámetros, lo hace directamente, pero el comando es diferente, ¿no? Es new-az resource group, ¿no? Entonces, básicamente es eso, la diferencia. En realidad tienen diversas alternativas para elegir sobre qué lenguaje se les hace más cómodo, pero han podido ver pues que el modelo de creación en línea de comandos es bastante simple. Una vez que finalicen, sencillamente cierran esto y ya está, ¿ok? Ya está cerrada la sesión de Cloud Shell. En el caso por ejemplo, querer ejecutar símbolos de sistema, lo tienen que hacer pues em, desde su computadora, ¿no? Ok, entonces, em, volvamos aquí. Ya, estamos con esto. En resumen, pues como les decía, el portal es la interfaz gráfica desde la cual lo van a hacer. Obviamente requiere autenticación con su usuario, con su contraseña. Tienen que ser administradores para poder visualizar todo ese entorno. El Cloud Shell es líneas de comando, pero que lo vamos a acceder también a través del portal de Azure. Por lo tanto, no es necesario que nos autentiquemos. Ya estamos autenticados en el portal de Azure. Tenemos ahí la opción de elegir entre Bash y PowerShell, con el que nos sintamos más cómodos. Y por último, pues si queremos algo completamente desconectado, que sea una especie de aplicativo o líneas de comando desde las cuales me conecto con mi computadora, pues descargo PowerShell, descargo CLI, lo instalo y puedo ejecutar mis líneas de comando desde allí. ¿Ok?
La gran ventaja es que ahí no necesito ningún almacén ni nada por el estilo. Todas mis líneas de comando pueden estar colocadas en plantillas o en documentos de texto, por ejemplo, locales que tenga en mi computadora y puedo tener la sesión abierta y basta con abrir este archivo, copiar, pegar y ejecutarlo de las líneas de comando. Ok, volvamos entonces a la presentación. Mm, Bueno, ya hemos visto esto. Acá tienen algunos módulos adicionales con los que pueden aprender un poquito más. Estos son los módulos que están dentro de docs.microsoft.com.learn. Así que pueden entrar a este sitio y buscar los nombres que se especifican aquí. Aquí están con los enlaces, pero obviamente como no tienen la presentación, pues tendrían que buscarlo con el nombre particular. Y aquellos que digan sandbox son aquellos que les va a crear un entorno de prueba o de ejecución de tarea práctica em, en Azure, ¿no? Así no tengan ustedes un portal de Azure, se los va a crear en ese momento para que ustedes puedan ejecutar la tarea y una vez terminada la tarea ese entorno se elimina, no es persistente. Ustedes pueden hacerlo en su propio portal si es que prefieren hacerlo de esa forma, pero en todo caso pues ahí tienen los nombres de los ejercicios que se recomiendan para esta parte. Entonces, pasemos a un siguiente tema que era algo que estábamos viendo ahí mencionado, que eran las plantillas ARM, Azure Resource Manager. ¿Ok? Eh, Cuando Azure inició, tenía, digamos, algunos, es un modelo de gestión que hoy en día se llama Basic, pero que luego pasó a ser lo que se llama ARM. Entonces, la palabra ARM, en cierto modo, es lo más moderno en temas de gestión de recursos de Azure. Justamente el nombre dice Azure Resource Management. Entonces, es el modelo que se creó para poder gestionar los recursos de Azure. Y lo que busca es que cada recurso sea prácticamente como que independiente, como que sean objetos, para que sean administrables de una manera mucho más fácil. En el caso particular de las plantillas, en este caso, pues las plantillas ARM, vienen a tener, como les decía, una notación en JSON. El modelo de las plantillas basadas en Bicep es un poco más nuevo, es un poco más moderno, es una nueva forma, un nuevo motor que se sugiere hoy en día. Son alternativas simplemente. Si ustedes quieren continuar con las plantillas de JSON, lo pueden hacer. Si quieren trabajar con las de Bicep, lo pueden hacer. La idea es que sepan que existen y que vean si alguna de ellas se acomoda mucho mejor para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de lo que es el manejo de plantillas en, en ARM, pues algo que vamos a tener aquí que considerar es cuáles son las ventajas que tenemos, ¿no? Al momento de trabajar con estas plantillas, lo bueno que tenemos es que vamos a promover el reuso de actividades que usualmente solemos hacer de forma muy seguida, ¿no? Si yo, por ejemplo, suelo, como les había dicho, crear máquinas virtuales, pues la creación de una máquina virtual va a implicar ciertas líneas de código que ya habíamos visto en la parte de las notaciones de JSON, ¿no? Y este código yo lo puedo tomar y convertirlo en una plantilla. Y al convertirlo en una plantilla, la ventaja que voy a tener es que voy a poder trabajar em, voy a poder trabajar, digamos, con diversos labores que son repetitivas. Voy a poder volver a crear, por ejemplo, una máquina virtual basada en esa plantilla y cambiando sencillamente algunos parámetros para que, por ejemplo, el nombre de la máquina virtual, el tamaño de la máquina virtual, la ubicación de la máquina virtual, lo puedo pasar todo ello como parámetros para que a través de esa plantilla yo pueda, por ejemplo, pues tener una forma de realizar esta labor repetitiva constantemente. ¿Para qué me sirve entonces la plantilla RM para lo que es desarrollo, producción o quality assurance? Yo puedo tener, digamos, códigos que me ayuden a poder manejar esas tareas repetitivas y sobre todo evitando, pues, en ese sentido, algún error manual. O de tipeo en el cual podría caer y de repente pues
no tener, digamos, adecuadamente lo que yo necesito. Entonces, la plantilla RM ya viene con todo preparado, ya lo revisé, ya lo utilicé de repente incluso, entonces ya está lista y solamente pues ya está definido para que yo pueda realizar eh, ciertas ejecuciones y que ya estén programadas, digamos, ¿no? Estas plantillas pueden ser enlazadas para que se ejecuten una tras otra, por ejemplo, ¿no? Entonces también puedo agregar automatización en la ejecución de las plantillas, entonces puedo utilizar esas plantillas también ante alguna incidencia que pudiera tener, por ejemplo, en una máquina virtual que se haya caído, que entre en desuso o algún servicio en general. Si yo le agrego algún proceso de automatización, pues lo que puedo hacer es que se ejecute una plantilla para, por ejemplo, la creación de recursos de contingencia, ¿no? Entonces, las plantillas me van a servir mucho en todos esos aspectos. Em, si quieren aprender un poco más respecto a las plantillas, les voy a dejar este enlace también para que puedan revisarlo un poco mejor. Acá les va a explicar qué cosas son las plantillas de Resource Manager, las ARM, las plantillas ARM, ¿no? Y tienen un pequeño video allí. Acá les explico un poquito por qué utilizar estas plantillas, un poco lo que ya les había explicado, la sintaxis, ¿no? Son, son resultados ya repetibles, ya sabemos qué es lo que va a ejecutar, así que básicamente pues volvemos a hacer una labor similar, como les mencionaba, por ejemplo, la creación de una máquina virtual, ¿no? Solamente cambiando algunos parámetros. Ok. Bueno, aquí un poco también la integración con lo que es el desarrollo continuo y la integración continua con las aplicaciones. Aquí tienen más o menos una notación de las plantillas. Como les dije, estas se trabajan en JSON, ¿no? Básicamente JavaScript. Si están familiarizados con JavaScript, se van a sentir cómodos con la notación de JSON. Aquí, por ejemplo, eh, si analizamos este código, es la creación de un recurso. ¿Qué tipo de recurso? Es un Microsoft Storage, un Storage Account, ¿no? Una cuenta de almacenamiento, que es como la que creamos inicialmente para el Cloud Shell, ¿no? Acá nos da una versión, nos solicita el parámetro del nombre, qué nombre le vamos a dar a esa cuenta de almacenamiento. Ahí está la localización, en qué data center va a estar, el SKU en particular, en este caso va a ser un Storage Account de tipo estándar, con replicación LRS. Los términos, no se preocupe, los vamos a repasar más adelante. ¿Y qué tipo de storage account es? Storage de versión 2, ¿no? Entonces, esto es lo que hace básicamente la plantilla y pues almacenamos allí todos los detalles en la plantilla conforme lo queremos crear. De hecho, bueno, acá tienen ustedes la zona de templates, ¿no? Yo no tengo ninguna plantilla guardada, pero ustedes pueden agregar aquí, por ejemplo, crear una nueva plantilla y en base a la creación de esas plantillas, pues ya ustedes utilizar su propio código, ¿no? Le ponen un nombre, le ponen una descripción y dentro de la plantilla ARM construyen, copian aquí el código en base a todo lo que necesitan crear. Recuerden que esto finalmente es notación JSON, entonces tienen que conocer de JSON para poder determinar cuáles son los parámetros que se van a repetir. Ahora, si ustedes, por ejemplo, van aquí, vamos a crear rápidamente una máquina virtual, ya tenemos la que estaba creada antes, por ejemplo, vamos a hacer la creación de una nueva máquina virtual. Vamos a llamarle demo VM. Vamos a crearla dentro del mismo My Resource Group en el que estamos. Todavía vamos a cambiar todos estos detalles, digamos, no vamos a entrar en detalles, como les dije, ya lo vamos a ver más adelante en la siguiente lección. Vamos a ponerle Azure Admin. Ahí está. La contraseña, que en este caso para evitar errores me la pide 2 veces. Vamos a dejar abierto el puerto HTTP y el RDP. Asumir que ya tenemos una licencia. Todo lo demás lo dejamos por defecto. Ya más adelante pues vamos a repasar en la siguiente lección cuáles son todos esos detalles. Vamos a ignorar esto. Ya, entonces vamos a darle ahí a crear, por ejemplo, pasó la validación y pues me da la alternativa de poder crear
ya la máquina virtual, se inicia el deployment, ahí como pueden ver. Esta es la interfaz gráfica que ya la vimos también el día de ayer, pero aquí vemos pues que la creación es bastante simple, con algunos detalles nomás que podemos modificar de forma gráfica, de forma visual, y pues eso nos va a permitir a nosotros hacer la creación rápida de esta máquina virtual. ¿Ok? A ver, mientras esperamos la creación, pues avancemos un poquito con este tema. Esto ya les mencioné. Bueno, la anotación del esquema, ahí está, define todos los parámetros en los cuales se va a construir el documento. Por eso es que el esquema está basado en una plantilla de JSON, ¿no? Esto se declara y esto es prácticamente repetitible eh, en todas nuestras plantillas. Pero más adelante, pues, lo que son parámetros, variables, funciones, recursos y salidas, esto es lo que se va a modificar, ¿no? Entonces, JSON generalmente, pues, lo que hace es traernos colecciones de pares llave-valor, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a tener nombre del parámetro y el valor que tiene. Nombre del tipo de la máquina virtual, el tipo. Tamaño del disco, y el valor, ¿no? Entonces, cada una de estas llaves es una cadena en realidad que se declara y los valores que se colocan dentro recuerda que es llave-valor, ¿no? Entonces, la llave es una cadena y el valor puede ser declarado como una cadena también, como un número, como una expresión booleana, es decir, verdadero o falso, como una lista de valores también puede ser, o como un objeto en particular dentro de las notaciones de objetos que tenemos dentro de Azure. Entonces, por ejemplo, si revisamos uno de las plantillas aquí, vemos que en la sección de parámetros estamos poniendo llave valor, ¿no? Entonces, admin username, eh, aquí me está colocando varios, ¿no? Un conjunto, y en este caso es tipo, esta es la llave, recuerden, y el valor es string. El tipo es metadata, bueno, acá también está como conjunto de valores, ¿no? Pero en este caso lo pone description, que es la descripción, username para la máquina virtual, ¿no? Y en el parámetro admin password, lo mismo, ¿no? Nos declara así. Entonces, ustedes pueden ver ahí un poquito cómo es la anotación. Y ahora que ya me ha creado la máquina virtual, una de las cosas que podemos ver aquí es bueno, esto yo no les había mostrado anteriormente. Yo puedo ir directamente al recurso para ya revisar. Acá tenemos los detalles del deployment, ¿no? Todo lo que las operaciones se han realizado correctamente. Algunos pasos adicionales que me recomienda que puedo hacer, como por ejemplo setear un auto apagado en la máquina virtual o monitorear, por ejemplo, salud, performance y networking, ¿no? O correr algún script dentro de la máquina virtual. Puedo correrlo desde fuera incluso, ¿no? Entonces puedo ir al recurso, crear otra máquina virtual. Pero una de las cosas que tengo aquí es, por ejemplo, esto, input, outputs, template. Entonces veamos cuáles fueron los inputs. Los inputs fueron que yo definí la localización, el nombre de la tarjeta de red, etcétera, ¿ok? Varios parámetros de entrada que vieron ahí, ¿no? Esto en realidad responde a una plantilla que ya está creada por Microsoft y que básicamente necesita inputs. ¿Y cuáles son las salidas? La salida es el nombre del usuario finalmente. Entonces, todo esto refleja una plantilla. Entonces, yo al haber creado esa máquina virtual, puedo tomar todo este código y utilizarlo en el template, en la plantilla que voy a crear. Entonces ya tengo una plantilla de creación de máquina virtual. Vamos a analizar por aquí, por ejemplo, aquí están algunas de las variables, ¿no? El ID del Network Security Group, de la VNet, el nombre de la VNet, el nombre de la subnet, algunos recursos adicionales que se van a crear allí, ¿no? Por ejemplo, el Network Security Group, se va a crear una IP pública, se va a crear una máquina virtual. Dentro de la máquina virtual vamos a ver, por ejemplo, el tamaño de la máquina virtual y este es un parámetro que se pasa que se llama Virtual Machine Size. Entonces aquí en los inputs debería yo encontrar uno que sea Virtual Machine Size, ¿no? Entonces aquí vemos cuáles son los parámetros. Vamos a ver si lo ubico por ahí. Bueno, acá está Virtual Machine Name. Bueno, por ahí debe estar el size, no lo, no lo veo bien.
¿Ok? Entonces, ahí están los parámetros, aquí están las variables que se pasan y aquí están los recursos que se crean. Entonces, esta plantilla me puede servir a mí como base para yo crear mi template y en adelante tener ya una plantilla creada y repetitible para crear, por ejemplo, máquinas virtuales en este caso. ¿Ok? Em, Bicep, como les digo, es algo relativamente nuevo. No es tan nuevo en realidad, pero es más moderno al menos que lo que son las plantillas de JSON. En este caso, pues, me ofrece una sintaxis bastante simple para poder yo crear mis plantillas. Entonces, los módulos que yo creo en Bicep pueden referenciar, por ejemplo, a lo que es una plantilla de JSON, ¿no? O sea, puedo utilizarlo allí para extender. Y de hecho, si es que yo soy desarrollador, tengo familiaridad con Visual Studio, incluso puedo utilizar la versión gratuita que es Visual Studio Code, instalándole una extensión para que tenga validación y tenga lo que llamamos IntelliSense, que es básicamente cuando yo estoy desarrollando, escribiendo el código, por ejemplo desde Visual Studio Code. El IntelliSense me va a ayudar a más o menos pensar qué es lo que estoy tratando de escribir y ayudarme a que rápidamente seleccione las diversas opciones cuando estoy escribiendo, ¿no? Entonces, si yo estoy familiarizado con esta parte de desarrollo, utilizo Visual Studio, entonces con la extensión para Bicep voy a tener la posibilidad de tener una ayuda al momento de desarrollar mi código desde Visual Studio y poder programar desde allí mis plantillas, ¿de acuerdo? Entonces, es extensible también en el modelo de programación en ese sentido, pues, ¿no? Hay una serie de plantillas que ya están colocadas en este portal de Azure. Vamos a abrirlo. Vamos a cargarlo aquí. Oh, permítanme que no. Les puso la dirección un poco fea. Voy a ver si puedo copiar aquí. No. Ya lo estoy copiando en la presentación para poder ponerles también el enlace en el chat. ¿De acuerdo? Ahí les estoy dejando el enlace en el chat. Entonces, esto de aquí son las. Ok, ya, disculpen, ahora estoy aquí. Hay un conjunto de plantillas que están como código de muestra aquí en la página de Microsoft, ¿no? Bueno, la dirección cambió un poquito, por eso es que les quise copiar la dirección más simple, ya está copiada en el chat. Eh, Acá ustedes van a tener, digamos, códigos para la creación de app services, de APIs, de bases de datos, máquinas virtuales, etcétera, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tomamos, bueno, hay varias ahí, pero vamos a tomar esta que es bastante simple, ¿no? Que dice desplegar una máquina virtual simple con etiquetas, ¿ok? Entonces, veamos, por ejemplo, esta plantilla está, perdónenme, voy a retroceder, está puesta para Azure y está en Bicep, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las cosas que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, visualizar el código que está asociado a esto, ¿no? Aquí tienen ya los parámetros, los JSON, entonces ustedes pueden entrar, revisarlos, ver de qué se tratan y si ustedes quieren utilizarlos y personalizarlos ya en sus propios repositorios, ¿no? Em, pero si también quieren pueden visualizar, por ejemplo, qué es lo que va a hacer este código. Este código, como pueden ver, básicamente lo que hace es crearme una máquina virtual que le va a llamar MyVM, que va a tener asociado un storage account, que en este caso va a ser el disco de la máquina virtual, va a tener una NIC, una tarjeta de interfaz de red, va a tener una IP pública, esa NIC, ¿no? Y va a haber una red virtual también creada allí. Esa red virtual es MyVNet y va a tener asociado un Network Security Group, ¿no? Entonces, esta es la posibilidad de verlo en forma gráfica. Ahora, también tienen el botón aquí para hacer el despliegue inmediatamente. Yo ya estoy logueado con mi portal de Azure, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo ahí en el home. Estoy logueado en el portal de Azure, entonces si yo le doy clic aquí a Deploy
to Azure, me va a dar la posibilidad de que yo puedo ir a mi portal, me va a pedir las credenciales, obviamente, para asegurarse que es el portal adecuado en el cual quiero desplegar los recursos. Y a través de esa plantilla que la está tomando, digamos, desde esa galería de plantillas que tiene Microsoft, pues yo puedo editar la plantilla en general, puedo editar el parámetro, puedo hacer la visualización que ya la hicimos, ¿de acuerdo? Pero en sí aquí me está presentando un formulario donde donde me está pidiendo los inputs. Entonces los inputs yo los puedo cambiar. Ahí es donde yo puedo decirle, ok, quiero esta suscripción, quiero este resource group. Recuerden que siempre tenemos que elegir suscripción, resource group para todos los elementos que vayamos a crear. La región me da ahí, bueno, no me da una alternativa de poder bajar porque en este caso la plantilla ya lo ha colocado como East US, pero yo puedo tipearlo si es que quiero. El admin username, Azure User, por ejemplo. Pero, bueno, Azure Admin estamos trabajando. Le pongo ahí una contraseña. Em, si tiene algún tema particular para el DNS, aquí está el tipo de, mejor dicho, el sistema operativo que voy a ponerle a la máquina virtual. Esto en la plantilla me da esas alternativas. Bueno, por aquí, acá están las alternativas. Por ejemplo, me dice Windows, este es un parámetro, recuerden, estamos en la sección de parámetros y el parámetro es Windows OS version, ¿no? Entonces ahí por defecto está seleccionado 2019 Data Center, pero yo puedo elegir 2016 Core con discos pequeños o, por ejemplo, con contenedores, 2010 Data Center 2019, etcétera. Bueno, las alternativas que yo coloque aquí. Estos son nombres que ya están preestablecidos, que son los nombres típicos que utiliza, digamos, em, Azure para poder utilizar alguna plantilla, ¿no? En este caso el sistema operativo. El nombre del departamento, bueno, acá hay algunos parámetros adicionales que yo puedo pasarle. Por ejemplo, los VM size está puesto en texto duro, ¿no? Pero también podría haber utilizado un conjunto de valores o para darle alternativas para elegir. Ahora, si yo conozco esto, yo puedo decir, yo sé que hay una familia F2S. Ok, le pongo F2S ahí y lo va a utilizar, digamos, en base a los parámetros que yo le determine. Entonces, es eso. La plantilla me permite ya tener una construcción típica eh, y yo poder personalizar las entradas y al final sencillamente darle siguiente, revisar y crear ahí, está haciendo la validación. Y en este caso estoy haciendo la creación de la máquina virtual. Ahí está con todos los detalles que ven ahí. Solamente que en este caso lo estoy haciendo en base a una plantilla que puede ser personalizada, una plantilla que la pueden tomar del lado de Microsoft, que ustedes pueden personalizarla, que ustedes pueden crearla desde cero, que puede estar en un repositorio guardado de ustedes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí me dio un error, me parece que de repente tenía que crear la red primero, pero en todo caso, lo importante es que sepan ahí que las plantillas ustedes las pueden tomar, personalizar, emplearlas para poder crear sus propios recursos, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienen una galería de plantillas también que pueden utilizar del lado de Microsoft. Pueden buscar en ese enlace para ver si es que hay alguna plantilla que les sirva más adelante, ¿ok? Ok, del lado de Learn hay también módulos que les ayudan a ustedes para el aprendizaje de la utilización de plantillas, ¿no? Ahí hay dos que tienen sandbox para que puedan hacer entornos de prueba en tiempo real. Aquí tenemos algunos laboratorios que pueden utilizar, digamos, recuerden que los laboratorios no los vamos a estar ejecutando nosotros, se recomienda que lo hagan dentro de lo que es su tiempo personal, ya sea el día de hoy en la tarde o de repente lo hagan ya más adelante. El link a los laboratorios se los dejé el día de ayer para que ustedes puedan ejecutar los laboratorios en sus propios entornos de Azure. ¿Ok? Este laboratorio básicamente pues les va a ayudar aquí a crear, por ejemplo, plantillas ARM y poder hacer el despliegue de recursos gracias a esa creación de plantillas. El laboratorio 3C les va a hacer lo propio, pero con PowerShell. El laboratorio 3D va a hacer lo propio, pero con CLI. ¿Ok?
Listo, entonces esa sería la presentación del módulo número 3, que básicamente se enfocaba en lo que era la administración de recursos en Azure. Como pueden ver, tienen un abanico de posibilidades para poder hacer la gestión, el trabajo, la administración de los recursos en Azure. Entonces ahora, dentro de lo que habíamos planificado, vamos a estar hablando de las máquinas virtuales en Azure. ¿Ok? Y este punto, recuerden que es el punto número 8, es el módulo 8, pero lo estoy adelantando para que ya al momento de crear redes, de trabajar con las redes, tengamos notaciones, tengamos conocimiento del manejo de máquinas virtuales para poder hacer nuestras pruebas allí. ¿Ok? Entonces, permítame, estoy cerrando la máquina virtual que había creado anteriormente y vamos entonces con el módulo número 8, que es la administración en particular de máquinas virtuales en Azure. Aquí vamos a ver cómo configurar máquinas virtuales, cómo manejar la disponibilidad de las máquinas virtuales. Para las máquinas virtuales nosotros podemos instalar algunas extensiones que nos van a permitir controlar algunos aspectos en particular, extensiones que pueden ser del mismo Microsoft o pueden ser de terceros y nos van a permitir, digamos, manejar alguna configuración en particular. ¿Ok? Vamos directamente con el tema. En el caso de máquinas virtuales, vamos a estar revisando algunos temas. Principalmente es importante que entendamos el modelo de responsabilidad compartida para entender dónde aterriza este modelo de máquinas virtuales, cómo podemos planearlas, cómo manejar el tema del sizing, y los almacenamientos, particularmente aquí en discos, ¿no? De máquinas virtuales. Ya hemos visto un poco la creación de máquinas virtuales a través del portal, cómo nos conectamos a ellas, máquinas virtuales Windows, Linux, etc. ¿Ok? En el modelo de responsabilidad compartida, es importante que entendamos que hay cosas que nosotros como usuarios tenemos que hacernos responsables y hay cosas en las cuales eh, Microsoft, o nuestro proveedor de nube en este caso, es responsable. Para ello es importante que entendamos lo que llamamos los principales modelos de adopción en nube. ¿Ok? Eh, para ello, permítame que encuentre aquí alguna gráfica que me pueda apoyar. Ok, veamos con esta gráfica, por ejemplo. No, esta no, es esta de aquí. De acuerdo. Esta gráfica, si ustedes buscan los diferentes modelos como IaaS, PaaS o SaaS, por ejemplo, estos son modelos de adopción de nube. Eh, no son los únicos, pero son los más globales, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Y ha habido personalizaciones o derivaciones de esto, pero finalmente podríamos decir que las otras derivaciones son como especies de subconjuntos de estas. Em, en primer lugar, cuando hablemos de on-premises, lo que vemos del lado izquierdo, on-premises significa en nuestras premisas, en nuestras instalaciones. Entonces, cuando hablemos de on-premises, nos referimos a todo aquello que haya sido implementado localmente en nuestras instalaciones. Entonces, cuando nosotros implementamos algo localmente, obviamente los dueños y responsables de todo lo relacionado a esa implementación local somos nosotros mismos. Entonces, todos los aspectos asociados, por ejemplo, al networking, a que, por ejemplo, los dispositivos de red, los cables funcionen de manera adecuada, estén configurados de manera adecuada. Si alguno de nuestros dispositivos falla, tenemos que reemplazarlo nosotros. ¿Ok? Entonces, toda la parte de networking es responsabilidad nuestra. Lo mismo con los storage, ¿no? Los discos de las máquinas o si tenemos discos externos para sacar backup, lo que sea, todo es responsabilidad nuestra. Los servidores físicos, los hosts, ¿no? Si es que vamos a utilizar virtualización, de repente vamos a comprar un solo servidor físico, pero encima vamos a colocar 4 o 5 máquinas virtuales. Pero el host físico es responsabilidad de nosotros. Si se daña la fuente, nosotros tenemos que reemplazarla. Y si eso nos toma 1 o 2 semanas, pues es responsabilidad nuestra. En- eh,
o si se daña el procesador. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos de que ese servidor físico sea altamente disponible, ¿no? Entonces de repente, em, en vez de comprar un servidor particular, compramos dos, ¿no? O compramos un servidor hiperconvergente, ¿no? Que tenga doble fuente, que tenga de repente, o un servidor que tenga cuchillas, ¿no? Para que en caso que falle una de las cuchillas, pues podamos trasladar las máquinas virtuales a otra, etcétera. Pero es responsabilidad nuestra. Igual todos los aspectos, virtualización, vamos a tener máquinas virtuales con cada una con su propio sistema operativo, Windows, Linux, etcétera. Los parches de seguridad, los antivirus, las actualizaciones, las configuraciones, todo es responsabilidad nuestra. Obviamente los motores de ejecución que pongamos como middleware allí, toda la data que alojemos, todas las aplicaciones que publiquemos en esos servidores son responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces todo lo que vean con azul es responsabilidad nuestra. Si yo implemento algo on-premises en mis oficinas, es responsabilidad mía. Mi proveedor de nube no tiene nada que ver allí. Ahora, cuando yo empiezo a adoptar la nube, el modelo más simple es IaaS, Infrastructure as a Service, ¿no? Infraestructura como servicio. Infraestructura que significa básicamente fierro, es decir, todos los aspectos asociados a la parte física, networking, storage, servidores, es responsabilidad de otro, en este caso mi proveedor de nube y en el caso de Azure, Microsoft. Entonces, si hay un fallo físico, ¿quién es responsable? Microsoft. ¿Ok? Él tiene que ver cómo lo resuelve, él tiene que ver cómo mi servicio tiene que cumplir con un SLA, tiene que estar disponible un determinado tiempo, ¿no? Si se quema la fuente de un servidor, Microsoft tiene que reemplazarlo y tiene que hacerlo inmediatamente. Es más, Microsoft debería ver la forma en que si se quema la fuente del servidor, mi servidor esté replicado de repente en otro lado, ¿no? Hay ahí ya algunas responsabilidades compartidas que más adelante las vamos a conversar, pero en todo caso, la parte física que me dé la posibilidad de poder tener estos recursos físicos para yo poder definir el funcionamiento de mi solución, eso es responsabilidad de Microsoft. Entonces, a partir de, por encima del host físico, Microsoft me va a dar, por ejemplo, una máquina virtual. Entonces, el típico ejemplo de IaaS, de Infrastructure as a Service, es una máquina virtual. Y como pudieron ver, cuando yo tomo una máquina virtual, lo que yo tengo es el control completo de la máquina virtual. O sea, yo ya no me preocupo de la parte física, pero finalmente lo que me entrega Microsoft es una máquina virtual y dentro de esa máquina virtual yo tengo que instalar los parches de seguridad, tengo que instalar las actualizaciones, tengo que asegurarme que esa máquina tenga, por ejemplo, un anti-malware. Tengo que configurar los servicios, de repente un IIS para publicar mi página web. Entonces, todo lo que va por encima de esa máquina virtual es responsabilidad mía. Microsoft me entrega máquina virtual, listo, toma, pero ahora tú protégela, tú asegúrala, tú afínala, tú administrala, ¿ok? Eh, Más adelante hay otro modelo que se llama plataforma como servicio, Platform as a Service. En la plataforma, pues lo que Microsoft me entrega básicamente es una solución, ¿no? Una solución que puede ser personalizable. Entonces, por ejemplo, si vamos con el mismo tema de una página web, ¿no? Yo ya no quiero tener una máquina virtual, yo no quiero tener que administrar los parches de la máquina virtual, porque lo único que yo quiero hacer es tomar mi código fuente, colocarlo en un hosting, de repente a través de FTP, por ejemplo, y hacer algunas configuraciones en el centro de administración de Azure, en el portal, ¿no? Y decir que esto es una página web que va a responder de repente a la URL mipágina.com, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que tomo es datos, publico datos y administro aplicaciones. Entonces, la forma en que esa aplicación es publicada y el código fuente y los datos y las imágenes y los archivos, eso es mi responsabilidad. Pero ya la máquina virtual que corre por detrás de eso para poder ejecutar esa página web ya no es responsabilidad mía. Eso ya es responsabilidad de Microsoft. Entonces Microsoft se tiene que asegurar que mi aplicación esté disponible sencillamente y yo administro ya no una máquina virtual, sino mis aplicaciones directamente.
¿ok? Ese es el modelo PaaS, lo vamos a ver ya casi en el último día, me parece. Y el último modelo es SaaS, Software as a Service. En Software as a Service, eh, yo prácticamente no tengo que hacer nada, o casi nada, mejor dicho, ¿no? Y aquí un típico ejemplo es Microsoft 365 u Office 365, como algunos lo conocen también. Eh, en Microsoft 365, si ustedes en sus compañías tienen, habrán notado que si yo ya tengo configurado todo mi entorno de Microsoft 365, llega una nueva persona a trabajar en mi compañía, ¿qué hago yo? Le digo a mi proveedor, oye, necesito una licencia más de este tipo, una suscripción más, ¿no? Me activan la suscripción y desde el momento que yo tengo la suscripción activada en mi portal, yo puedo asociarla puedo crear un usuario, como vimos la creación de usuarios en el AD, por ejemplo, y asociarle esa licencia. Y desde el momento que el usuario tiene asociada esa licencia, ese usuario tiene un usuario y contraseña, tiene una cuenta, ¿no? Entonces ingresa al portal de office.com con esa cuenta, con ese usuario, con esa contraseña. Como tiene una suscripción asociada de correo electrónico, digamos que tenga un Microsoft 365 Business Standard, ¿no? O un Business Basic, vayamos con algo más simple, solamente servicios cloud. En esta suscripción, recuerden que él tiene correo electrónico. Entonces, desde el momento que él se loguea, ya puede entrar a Outlook en la web y empezar a enviar y recibir correos electrónicos. No necesito instalar ningún software, no necesito instalar el Outlook, todo lo tiene vía web y lo puede hacer inmediatamente. Lo mismo, tiene un OneDrive dentro de un repositorio de archivos de hasta 1 TB, digamos, en la nube. Entonces, él puede ir a su OneDrive y en OneDrive tiene Office en la nube, Office Online. Entonces, puede abrir Word, Excel, PowerPoint en la nube y puede empezar a crear documentos de Word, hojas de cálculo de Excel, presentaciones con PowerPoint en la nube, sin necesidad de instalar absolutamente nada, incluso en una máquina Linux, por ejemplo, porque lo va a hacer todo a través del navegador. Eso es software as a service, es software listo como servicio. ¿Ok? Entonces, esos son algunos de los diferentes modelos que podemos tener. Bueno, como les digo, ya ha habido varias derivaciones, Database as a Service, Desktop as a Service. eh, Van a encontrar muchas nomenclaturas ahí, as a Service, a eso le llaman X as a Service, ¿no? SaaS, porque ya le puedes poner prácticamente a todo, pero los modelos de base son esos, IaaS, PaaS y SaaS. Entonces, ya habiendo entendido esto, vemos aquí que tenemos on-premises, tenemos IaaS, PaaS y SaaS, ¿ok? Está al revés, como lo habíamos visto. En este caso, lo ha puesto al revés porque aquí no estamos analizando el modelo, sino estamos analizando las responsabilidades. Entonces, si vamos desde la izquierda, vemos on-premises. Yo les había dicho que on-premises, yo como cliente soy dueño de todo y por lo tanto soy responsable de todo. Entonces, toda esta responsabilidad del data center físico, toda la parte física que habíamos dicho que implica IaaS, toda la parte de plataforma, ¿no? Sistema operativo, configuraciones, aplicaciones, etcétera. Bueno, ahí todo eso es responsabilidad mía. Lo mismo con la data, los dispositivos, las cuentas, todo es responsabilidad mía, porque yo soy dueño de todo, de la parte física incluso. En IaaS, recuerden que yo ya no soy dueño de la parte física. La parte física la administra mi proveedor en nube. Por lo tanto, ahí pueden ver que la responsabilidad recae sobre Microsoft. Ahora, en paz, vemos la parte de paz, no significa que todo en realidad ya es responsabilidad de mi cliente, de mi proveedor. Como ven, network, aplicaciones, identidad y directorio. Toda esta parte está a medias. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades que yo también tengo. O sea, es cierto. Por ejemplo, mi proveedor me va a dar la posibilidad de manejar las conexiones de red a mis aplicaciones. Pero ¿quién tiene que configurarlas? ¿Quién tiene que decidir cuál es mi IP y cómo asocio yo el www.mipagina.com con la IP pública que me está asignando Azure? Soy yo.
¿ok? ¿Quién decide si uso HTTP o uso HTTPS? Si le pongo o no le pongo un certificado de seguridad, soy yo, no va a ser Microsoft. Entonces ahí hay responsabilidades compartidas a medias, por ejemplo, ¿no? Lo mismo para las aplicaciones. Las aplicaciones, claro, mi proveedor se tiene que encargar de que las aplicaciones funcionen. Pero ¿y qué pasa si hay una mala configuración que yo hice para el funcionamiento de la aplicación? O, por ejemplo, la aplicación no la dimensioné adecuadamente y pues llega a saturarse y la aplicación se cae por saturación de requerimientos. Esa es mi responsabilidad, no es responsabilidad de mi proveedor. Entonces, hay responsabilidades compartidas aquí en el punto medio, ¿de acuerdo? Pero por último, ven aquí ustedes que hay un conjunto de responsabilidades que siempre van a ser retenidas por el cliente. Por ejemplo, las cuentas e identidades. Microsoft es responsable de si tú le colocaste una contraseña débil a un usuario. No. Microsoft es responsable si el usuario él puso como contraseña el nombre de su esposa. No, no lo puede ser. Eh, Microsoft tiene algunos mecanismos, como ya vieron ustedes en la sesión anterior, que me obligaba a poner contraseñas que tuvieran ciertos parámetros de seguridad, pero bueno, eso lo está haciendo para facilitarme, pero finalmente la contraseña que elija es responsabilidad mía. Yo tengo que ocuparme de ello, ¿de acuerdo? Entonces, Microsoft incluso me da la alternativa de poder utilizar MFA, Multifactor Authentication, o doble factor de autenticación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Microsoft sería responsable si es que yo decido no usar el MFA, no lo puede ser. Te está dando la alternativa y aún así tú no lo estás usando. Entonces, por ejemplo, Microsoft recomienda que todos los administradores y sobre todo los administradores globales deberían tener MFA forzado, ¿ok? Y yo no lo configuro. ¿De quién es la responsabilidad? Mía, porque yo no decidí, Microsoft me dio la alternativa de seguridad, de incrementar mi seguridad y yo decidí no utilizarlo. Entonces, estos aspectos como el manejo de cuentas, identidades, los dispositivos, obviamente, Microsoft no puede ser responsable, pues si toda tu red es completamente segura, pero finalmente tú tienes dispositivos o tus usuarios emplean dispositivos desactualizados, con sistemas operativos antiguos, con protocolos antiguos, no tienen antivirus instalado o en todo caso lo tienen desactualizado y por ahí entra un virus, por ahí entra un ataque, por ahí entra un ransomware, por ejemplo. Microsoft no puede ser responsable de eso. Entonces, toda la parte de dispositivos y toda la parte del manejo de la información y la data, todo eso siempre va a ser responsabilidad del cliente, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Eh, ok. Cuando hacemos el planeamiento de las máquinas virtuales, recuerden que yo les había comentado que la mejor aproximación, la mejor forma de poder crear nuestro entorno en la nube es iniciar con la creación de una red virtual, ¿ok? Em, este es un aspecto importante porque muchas veces en el modelo on-premises no nos preocupamos tanto de eso, pero hay que preparar el terreno para que nuestras aplicaciones o nuestros servicios aterricen sobre un entorno seguro, sobre una red segura, ¿no? Y ahí hay algunas consideraciones, les voy a dejar este enlace también, hay algunas consideraciones a tomar en cuenta en temas de arquitectura. Yo sé que esto puede parecer un poco complejo de repente, pero es cuestión de que lo revisen un poquito con más calma. Hay algo que se llaman los landing zones, ¿ok? Esto es parte de algo que se llama Cloud Adoption Framework, el CAF. El Cloud Adoption Framework mm, es una caja de herramientas en la cual Microsoft sugiere que deberías adoptar un modelo para iniciar tu viaje o tu adopción de la nube, ¿ok? Son recomendaciones básicamente sobre arquitectura, sobre cómo deberías tú armar tu propio entorno en Azure. Entonces, una de estas partes dentro del CAF es la creación de landing zones.
¿ok? Y les estoy dejando el enlace para que lo revisen con más calma, pero para tener, digamos, eh, para poder entender qué cosa es esto del landing zone, eh, como dice el landing zone, es una zona de aterrizaje. Pensemos en un aeropuerto, ¿no? Cuando nosotros estamos volando un avión, o bueno, algo más cómodo, una avioneta de repente, eh, queremos aterrizar, ¿dónde vamos a aterrizar? ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos una emergencia, tenemos que aterrizar, no sé si han visto probablemente en las películas, ¿no? Que estas avionetas aterrizan, por ejemplo, en medio de la selva, ¿no? Esto es un poco fantasioso porque en realidad en medio de la selva lo que ustedes van a encontrar son árboles. Y si van a aterrizar en medio de la selva, lo más seguro es que finalmente la avioneta termine chocándose con algún árbol. Em, entonces, bueno, tenemos que tratar de buscar un valle o un plano de repente por allí, ¿no? Pero los caminos no suelen ser planos, suelen ser rocosos, suelen tener altos y bajos, ¿no? Entonces, si yo aterrizo, sí hay cierta posibilidad de que me vaya bien, pero también hay la posibilidad de que tropiece con una piedra, el avión se desvíe, el camino no esté recto, no esté bien afirmado, con lo cual se me desvíe el timón y el avión termine volcándose, ¿no? Y bueno, hemos visto también cómo aterrizan en medio de una autopista también, ¿no? En las películas, estas avionetas. Pero bueno, em, lo ideal sería tener un terreno en el que se hayan retirado los árboles, se haya aplanado el terreno y se haya puesto asfalto probablemente. Entonces, ¿eso qué cosa es? Es la construcción de una pista, es la construcción de un landing zone. Entonces, el no construir un landing zone significa que ¿me va a ir mal? No necesariamente, pero me podría ir mejor, ¿ok? Entonces, si yo no construyo un landing zone al momento o no preparo, mejor dicho, mi entorno de red, puede que me vaya bien, ¿de acuerdo? Pero más adelante podría tener algunas complicaciones porque no preparé adecuadamente el terreno, no segmenté, por ejemplo, mis subredes, ¿no? No separé una cantidad adecuada de IPs y me quedó corta de repente, ¿no? Entonces, esas cosas pueden pasar. Entonces, lo mejor es que yo prepare primero mi terreno, prepare mi red antes de llegar con mi máquina virtual. Igual hay que elegir temas como, bueno, el nombre de la máquina virtual es obvio, pero la localización, por ejemplo, y considerar temas como el precio, que es lo que yo les había indicado. Recuerden que una máquina virtual, la misma máquina virtual puede costar diferente en diferentes regiones. Habíamos visto el caso comparándolo con este de Estados Unidos contra sur de Brasil, ¿no? En el cual sur de Brasil me daba la mejor latencia, el mejor tiempo de respuesta, pero finalmente significaban costos más altos que colocarlo, por ejemplo, en este de Estados Unidos, ¿no? Entonces son consideraciones que debemos tomar en cuenta y debemos estar preparados para que eso no nos vaya a afectar al momento de querer aterrizar nuestros recursos. ¿Ok? Em, en temas de máquinas virtuales, hay allí algunos puntos a tomar en cuenta para definir cuáles son los tipos de máquinas virtuales disponibles y cuál debería yo elegir. No es un tema tan complejo. Veamos aquí, por ejemplo, en la calculadora de Azure. Al momento de elegir en la calculadora una máquina virtual, bueno, vamos a borrar esto que ya no lo necesitamos. Una máquina virtual. Miren los parámetros que me está solicitando para una máquina virtual. En primer lugar, me solicita cuál es la región en la cual voy a hostear esa máquina virtual. ¿De acuerdo? Me pregunta cuál es el sistema operativo, si es Linux o Windows. Bueno, si es Windows, si va a incluir SQL Server, porque aquí también me incluye el costo de la licencia SQL Server. Si es Enterprise va a ser caro, si es estándar va a ser más barato. Y si es web, va a ser mucho más barato. Es casi como el 10% del valor de un estándar. Cuando se usa un SQL Web, el SQL Web se usa, esta es una licencia que probablemente no la conozcamos mucho porque no se vendía, digamos, en modelos de contrato por volumen tradicionales, sino se vendía generalmente a través de SPLA.
Service Provider License Agreement. Pero el SQL Web es un SQL que se va a utilizar particularmente para labores vía web, ¿ok? Si yo tengo una aplicación cliente-servidor, no puedo utilizar SQL Web, tengo que utilizar estándar mínimo. Pero si va a ser una página web, ahí sí puedo utilizar SQL Web, pero tomando en cuenta que este SQL debe atender solamente a cargas de trabajo de tipo web. Por eso es bastante más económico. Pero bueno, volvamos al tema. Windows o Linux, ¿de acuerdo? En Linux tienen ustedes una serie de distribuciones que algunas pueden no tener costo, otras pueden tener costo, ¿de acuerdo? Un CentOS, por ejemplo, un Ubuntu, no van a tener costos, pero si quiero un Ubuntu por ejemplo, un soporte Advantage, va a tener ahí un pequeño costo. Si quiero algo un poquito más profesional, probablemente me voy a ir a un SUSE o un RHEL, ¿no? Sobre todo si tengo SAP, por ejemplo, y necesito con alta disponibilidad, ok, voy a contratar un RHEL para SAP, tiene un costo, ¿no? Entonces, ahí tengo que decidir, digamos, el sistema operativo. Vamos a dejarlo en Windows por ahora. Eh, de ahí, estos puntos, por ejemplo, si es un basic, un estándar, si es una categoría, ¿cuál es la categoría? Que es lo que justamente lo que estamos viendo en la presentación. ¿Cuál es la serie o la familia de la instancia? En realidad, estos tres son filtros finalmente de instance. Aquí en instance tenemos todas las máquinas virtuales de todas las instancias o series, de todas las categorías, de todos los tiers, ¿ok? Solamente que estos tres nos van a ayudar a filtrar finalmente para elegir. Pero ahora les voy a explicar un poquito más fácil cómo entender estas máquinas virtuales, ¿ok? Vamos entonces a Vamos, aquí junto a la máquina virtual, yo tengo un botón que dice I de más información, ¿ok? Ese botón, si yo le doy clic, voy a tener ahí detalles de precios, detalles del producto y documentación técnica. Entonces, veamos, detalles de precios, detalle de producto, documentación técnica. Detalles de precios no es otra cosa que entrar en tema de precios. Usualmente en la mayoría de servicios es fácil entender esto. Aquí es un poco complejo porque el precio depende de varias cosas, por eso es que ven muchas tablas que tenemos con precios, ¿ok? En la mayoría de servicios es algo más simple, una o dos tablas básicamente, pero en máquinas virtuales sí, ¿ok? Acá nos habla un poquito más de los detalles del producto en realidad, esto es información un poquito más marketera, por decirlo de alguna forma, y aquí está la documentación técnica. En la documentación técnica que yo ya les había contado aquí acerca de los quick starts y los tutorials que tenemos para poder crear máquinas virtuales, por ejemplo, pero ahora vamos aquí, a donde dice instancias. Le damos clic aquí en instancias. Bueno, les voy a dejar este enlace. Recuerden que yo estoy trabajándolo todo en inglés, pero si ustedes gustan y se sienten más cómodos con el español, pueden ir al final de la página y le dan clic aquí. Les va a salir las opciones y pueden elegir español México, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, si hay español Latinoamérica también. ¿Ok? Pero yo me voy a quedar en inglés, ¿de acuerdo? Vamos a la parte que dice instances o instancias. Aquí hay una sección que dice sizes, tamaños. ¿Ok? Y aquí vamos a encontrar varios sizes. Bueno, tenemos un overview que nos va a hablar un poquito sobre sobre estas categorías, ¿no? O tipos, y aquí las familias en general, que son recomendadas para cada uno de estos tipos. Pero vamos a encontrar máquinas de propósito general. Las de propósito general tienen un balance adecuado entre lo que es cantidad de núcleos y cantidad de RAM. Esos son los dos factores principales que nos dan el tamaño de nuestra máquina virtual. Hay otros, como obviamente la velocidad del bus, los IOPS que soporta, la cantidad de discos que soporta, la cantidad de tarjetas de red que soporta, etcétera, ¿ok? Pero los dos factores principales son cantidad de núcleos y cantidad de RAM. ¿Ok? Ahora, como les decía, las de propósito general va a dar un balance adecuado. Acá nos dicen, ¿no? Hay un balance típico, que es el que se utiliza entre CPU y memorias. ¿Ok? Ya en un ratito vamos a ver cuál es ese balance. Las de cómputo optimizado, aquí se le da preferencia al CPU. Es decir, eh, si yo tengo una máquina que tiene, por ejemplo, no sé, digamos que dos núcleos con 4 gigas de RAM, ¿no?
si quiero una máquina con 4 núcleos, con 4 gigas de RAM, aquí en cómputo optimizado, le va a dar más preferencia al procesador. Entonces vamos a tener máquinas que tengan más procesamiento por ese lado. Lo mismo con memoria optimizada. Storage generalmente pues son discos que tienen alto throughput o que por ejemplo están preparados pues para trabajar cargas en disco como SQL, como bases de datos NoSQL. Las GPU son las que van a tener pues una tarjeta gráfica independiente. Entonces, si necesito un servidor, una máquina virtual que tenga una tarjeta gráfica independiente, por ejemplo, para renderización de imágenes, para trabajos de arquitectura, etcétera, pues lo ideal sería que elija las familias que estén dentro del grupo de GPU. Y si necesito cómputo de alta performance, HPC, High Performance Computing, pues también hay una familia especial para ello. Ahora, ¿cuál es la regla? Casi siempre van a trabajar con estas tres primeras. Propósito general, o darle más peso al procesamiento o darle más peso a la memoria. Casi siempre van a trabajar con estos tres. Ahora, dentro de las familias, la familia de propósito general suele ser la D, ¿ok? Y en la D hay unas nomenclaturas aquí que no es tan importante entender. A ver, vamos a ver. Pero sí es bueno conocerlas. Aquí está. Azure VM Sizes Naming Conventions. Cuando ustedes vean dentro del nombre de una máquina virtual la letra S, por ejemplo, significa que es una máquina que soporta discos premium. Aquí lo dice. ¿Ok? Soporta discos premium. Si es una máquina que no tiene la S, no van a poder trabajarlo con discos premium. ¿Ok? M es una variante que se va a salir un poco de la regla que vamos a ver en un momento, de las reglas, y le va a dar más peso todavía a la memoria. O sea, le va a agregar más memoria todavía de la que usualmente tiene ese tipo de máquina. Entonces, por ejemplo, si tenemos la M416 que tiene cierta cantidad de memoria, la M le va a dar más memoria todavía. ¿Ok? Entonces es un trabajo para memory intensive. Las B son versiones, básicamente. Entonces una versión es como que hablemos, de, por ejemplo, de un Intel i7, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se van a comprar una máquina Intel i7, eh, ven varias en el mercado y resulta que al final se quedan entre dos. Una tiene una i7 de generación 8 y la otra tiene una i7 de generación 11. ¿Cuál van a comprar? Obviamente la de generación 11, que es la última. Entonces las versiones aquí es lo mismo. Mientras más alta sea la versión, significa que es las mismas características, el mismo tipo de máquina, pero en este caso es la última versión, lo más moderno. Entonces prefieran siempre las versiones finales, ¿no? Eh, Ok, A significa, por ejemplo, que está basado en un procesador AMD. Entonces va a ser una máquina que no va a tener un procesador Intel, sino va a tener un AMD. ¿Ok? En las máquinas que tienen tarjetas de red, las N, por ejemplo, un T4 indica que es una tarjeta gráfica de tipo T4, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ahí varios puntos que tienen que tomar en cuenta. A, como les dije, procesadores AMD. Si no está la A, es Intel, sencillamente, así de frente. O tiene A o no tiene A. A es que tiene AMD. L, al contrario de M, lo que hace en L es bajarle la memoria, por ejemplo, ¿no? En M más bien le aumenta la memoria. Eh, T es una versión pequeña, un tiny, ¿no? Y S es básicamente, pues como les digo, los que soportan premium. Generalmente es importante que conozcan esto, el S, por ejemplo, el L, el M y A, básicamente eso. Les dejo este enlace para que puedan revisarlo con un poquito más de calma para entender los naming conventions. Ahora sí, volvamos entonces a las máquinas de propósito general, que como vemos entonces vamos a elegir la D, pero la versión más actualizada posible, que es la versión 5, ¿no? Elijamos la simple, la D versión 5, sin más complicaciones de AMD, de disco o lo que sea, ¿no? Entonces vayamos de frente con D versión 5 o DS versión 5, o sea, con discos premium, ¿no? ¿Cuál es el detalle con las máquinas de tipo D?
Si se dan cuenta, el patrón que vamos a encontrar aquí es en, esto es General Purpose, o sea, propósito general. ¿Cuál es la regla aquí? La regla es que, si se dan cuenta, por cada procesador o por cada núcleo que yo tenga, voy a tener 4 gigas de RAM. Entonces la regla es 1:4. Esto es un propósito general. Esto es lo que se sugiere en temas estándar, no solamente para la nube, sino en general. Si tú quieres comprar una máquina que te va a servir para todo, para cualquier cosa, para algo de forma general, la regla es, por cada núcleo, ponle 4 gigas de RAM. Entonces vas a tener máquinas que, por ejemplo, si tienen 2 núcleos, 2 por 4, 8 de RAM. 4 núcleos, 4 por 4, 16. Entonces su regla casi siempre va a ser esta, ¿no? 1:4. Entonces aquí vamos a tener la familia D, por ejemplo, ¿no? Y bueno, más allá del hecho de que, como ustedes pueden ver, pues aquí tengo un máximo de discos que puedo utilizar. Esto sí es importante tomarlo en cuenta, sobre todo si es que el cliente les va a pedir muchos discos en esa máquina. Pero si se dan cuenta, tampoco es algo tan crítico. O sea, rara vez vamos a tener pues máquinas que requieran más de 4 discos, ¿no? Puede darse el caso, pero sepan que ahí está el número, ¿no? Bueno, pero en todo caso, miren, 8 discos, 16 discos, 32 discos, ya eso es bastante difícil de pasarlo, ¿no? En temas de tarjetas de red, si tuvieran máquinas que requieran que tengan varias tarjetas de red, también es importante tomar en cuenta que en esta máquina puedo tener 2 nomás, por ejemplo, en esta sí puedo tener 4, en esta puedo tener 8, ¿no? Y el bandwidth de network, esos son puntos importantes, sí, pero como les digo, la mayoría de veces nos vamos a guiar más por núcleos y RAM. Ahora, hay 2 familias más que se pueden sumar a esta nomenclatura, que son las familias A y las familias B. Pero estos son casos particulares. Veamos, por ejemplo, la familia A, que está en su versión 2, ¿no? Hay a versión 1 a versión 2. Miren la regla, se está cumpliendo la regla aquí, 1:4. Yo tengo 1 y tengo 2, no se está cumpliendo la regla. Aquí tengo también el doble, aquí tengo el doble, el doble. Aquí sí tengo, porque es M, entonces le da más peso a la memoria. Aquí ya no tengo el doble, sino ya tengo 2:4, ahí sí se está cumpliendo. Bueno, no, de hecho tengo 2:8, ¿no? 1:8, perdón. Entonces aquí se está sobrepasando la regla incluso. Ahora, algo muy importante que deben tomar en cuenta es que no solo me tengo que guiar por esto, porque por ejemplo yo podría decir, ok, tengo una máquina con 2 núcleos y 4 gigas de RAM, para mí está bien. Sí, pero noten, por ejemplo, que el bandwidth que soporta esta máquina es menor, los IOPS que soporta esta máquina es menor, la cantidad de tarjetas de red es menor. Entonces, la familia A es lo que solemos llamar eh, ser- eh, servidores de entrada, ¿no? Entonces, son servidores que sí tienen una capacidad bastante básica. Entonces, la familia A se sugiere para lo que es, por ejemplo, trabajos básicos, para lo que es algo que no requiera mucho peso, que no sea crítico dentro de la organización o que sea para uso de unos pocos usuarios, ¿no? Obviamente no forma parte del core del negocio. Y por último está la familia B. En la B vamos con la BS versión 2. También aquí, si se dan cuenta, se rompe un poco la regla, ¿no? Acá está el T, que es el Tiny, ¿no? Entonces, por eso es que tiene más núcleos que RAM, ¿no? El L, que es low memory, me parece que es. El S, bueno, ahí hay varios, pero miren las reglas que acá hay 2:4, o sea, 1:2 la relación, ¿no? Acá hay 1:4, ahí sí está cumpliendo la relación. Acá está 1:2, ¿no? Entonces, no, estas no cumplen necesariamente también la regla, pero es porque, miren, este tiene un base CPU performance. Las B
son máquinas de tipo burstable. ¿Qué significa burstable? Que pueden generar un burst, una quema de recursos. ¿Okay? Recuerden la película de Rápidos y Furiosos. Yo tengo un carro en el cual estoy corriendo y ese carro tiene una velocidad máxima, ¿no? Entonces ya no puedo darle más. De repente estoy en segundo lugar y no voy a ganar la carrera. ¿Qué hago? Aprieto el botón de nitro y le doy un burst, una quema de recursos. Entonces, este carro va a correr por encima. Obviamente eso significa un poco de maltrato al motor, al carro, pero va a correr por encima de lo que tradicionalmente corre para poder alcanzar, digamos, una elevación de, de su performance. Aquí ocurre algo muy similar en el caso de las máquinas virtuales. Lo que tú vas a tener, por ejemplo, si tú tienes una máquina que tenga dos núcleos, o vamos con esta segunda, dos núcleos con 4 gigas de RAM, esta máquina en realidad va a correr al 30% de esa capacidad. No vas a tener realmente dos núcleos, vas a tener el 30% de eso. Entonces, esa máquina, mientras esté encendida y esté siendo utilizada, tú tienes que acumular créditos. Inicialmente empiezas con 60 créditos y cada hora que esa máquina está encendida y funcionando va a sumar 24. Entonces, la segunda hora, o pasa una hora, vamos a tener 84 créditos. Pasa otra hora, vamos a tener, en este caso, 104 créditos. Y así va a seguir, 108, perdón. Y así va a seguir sumando, sumando, sumando hasta que llegue a un máximo de créditos, ¿no? Y cuando llegue a su máximo de créditos, recién ahí puede hacer una quema de recursos y elevarse a funcionar por encima de ese 30 o 60% y de esa forma ya trabajar como una máquina de mayor performance. ¿Ok? Entonces, el detalle con esto es que solamente vamos a poder tener una quema por ejemplo, 30 minutos, ¿no? Entonces son máquinas que generalmente debería utilizarlas por debajo de su performance y solo en ciertos momentos del día, como por ejemplo, necesito ejecutar un batch que envíe toda la data que se ha estado ingresando durante todo el día a otro servidor. Entonces necesito una quema de recursos. Ahí me sirve una máquina de tipo B. Entonces muchas veces cotizamos máquinas de tipo B porque vemos que son las más económicas, pero es importante tomar en cuenta que una máquina B no te da el 100% de su performance. ¿De acuerdo? Ok, entonces las de propósito general vamos a estar diciendo que es la familia D principalmente, salvo servidores de entrada o burstable, ¿no? Y la regla generalmente es de 1 a 4. Luego, si vamos con las de cómputo optimizado, recuerden que cómputo optimizado le da más peso al cómputo. Si le da más peso al cómputo, entonces, compute, vamos a poner ahí. Entonces, si le da más peso al cómputo, su regla va a ser de 1 a 2. O sea, ya no es de 1 a 4. Y como le está dando más peso al cómputo, entonces por cada 2 de RAM que tenga, le voy a poner 1. Por lo tanto, esta misma máquina, si tuviera 4 núcleos, por ejemplo, ya no va a tener un procesador, va a tener 2. Ahí le estoy dando más peso al procesador. Y ese es el caso, como pueden ver, ¿no? Dos procesadores con, dos núcleos, perdón, con 4 gigas de RAM. Aquí también el doble, 1 a 2 siempre, ¿ok? Entonces, usualmente aquí la familia va a ser la familia F. Y por último vamos a tener el Memory Optimized, ¿ok? En Memory Optimized vamos a encontrar también la D, vamos a encontrar M, pero en línea general es la familia E, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo, si le damos peso a la memoria, la regla aquí, obviamente tenemos que darle más peso a la memoria, entonces busquemos aquí está, la 5. Si le damos peso a la memoria, la regla es de 1 a 8. O sea, por cada núcleo
8, 8 de memoria. Estamos dando más peso a la memoria. Y aquí la familia típica va a ser la E, ¿de acuerdo? Entonces, esas son los que generalmente deberíamos conocer, ¿no? Em, entonces, ya habiendo pasado esto, pues volvamos un ratito a la presentación. Y la presentación, básicamente eso es lo que nos indica aquí, ¿ok? Entonces, yo tengo varios tipos de máquinas que puedo elegir dependiendo de qué es lo que yo quiera ejecutar. Ahora, a nivel de discos de máquinas virtuales, también es importante que conozcamos que tenemos varios tipos de discos. Las máquinas virtuales tienen toda esta parte relativa a la máquina en sí. Hay algo que se llama Pay as you go, que es el típico uso de la máquina virtual. Si yo estoy utilizando la máquina por horas, por ejemplo, 730 significa encendida todo el tiempo, todo el mes. ¿Ok? Por lo tanto, este es el costo de esa máquina por todo el mes, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero ir con una máquina de tipo F, que tenga 2 núcleos y 4 gigas de RAM. Entonces, sería la F2S versión 2. Ahí está. 2 núcleos, 4 gigas de RAM. Este es el costo de la máquina encendida 24/7. Pero si yo, por ejemplo, esa máquina yo la apago los fines de semana que no la necesito. Es más, yo la uso de lunes a viernes, solamente en horario laboral, ¿no? Y después lo ideal sería apagarla, la máquina, para que no me cobre el costo. No me va a cobrar el costo del cómputo ni el costo de la licencia. Entonces ahí me ahorro regular, ¿no? Por ejemplo, si yo enciendo la máquina, supongamos que 12 horas al día, eso ya es bastante, ¿no? No estoy utilizándolo pues 24/7, pero estoy utilizándolo 12 horas al día, de lunes a viernes. Entonces son 4 semanas, entonces supongamos 12 horas por 5 días de la semana. Voy a utilizar los 60 horas a la semana. Y si son 4 semanas, voy a utilizar las 240 horas. Entonces, 250, digamos, redondeando. La pago fines de semana, la pago en las noches, ¿no? Que no lo necesito. Entonces, en realidad no voy a usar 730, que me cuesta $118, sino voy a utilizar 250 horas, que me cuesta $40. ¿Ok? Entonces, ahí puedo ahorrar en costos de máquinas. Pero si, por ejemplo, esta es una máquina que sí necesita estar encendida 24/7, yo puedo ir a algo que se llama Saving Plans o instancias reservadas. Saving Plans, en un momento lo explico. La instancia reservada es como que yo diga, miren, se va la cantidad de horas, porque aquí no importa si tú la pagas o la prendes, lo que yo estoy asumiendo aquí en instancia reservada es un compromiso de utilizar esa máquina por un año. En contraparte, Microsoft me da un descuento de casi un poco más del 40%. Entonces, lo que me costaba mensualmente $118, ahora me va a costar $103, por ejemplo, ¿no? En el cómputo, ¿eh? No en la parte de sistema operativo. Ahí sí, si apago la máquina, sí puedo ahorrar en la parte de sistema operativo de repente, ¿no? Pero en el cómputo, ese es el ahorro. Si voy a una instancia de 3 años, pues el costo va a ser menor todavía. ¿Ok? Es un compromiso de uso. El saving plan es muy parecido, pero es un compromiso monetario. Aquí yo digo, voy a consumir tanta cantidad, ¿ok? No es tanto un tema de tiempo. Y yo puedo consumir, por ejemplo, 250 horas a costo de saving plan, y si consumo más de 250 horas, me lo va a facturar a costo normal, ¿ok? Pero bueno, eso es solamente para explicarles un poquito los detalles de las máquinas virtuales. Luego en la máquina virtual tengo discos manejados, o sea, los discos de la máquina virtual, transacciones que va a realizar ese disco y cantidad de datos que van a ingresar. Esto yo prefiero manejarlo por separado, por eso es que en vez de ponerlo ahí mismo, voy a agregar un storage account. En este caso, el storage account de tipo Manage Disk, que es un disco de máquina virtual, ¿no? Y aquí pueden ver los tipos de discos que tengo. Estándar, HDD. El HDD es lo que realmente llamamos un disco. Es un disco de platos giratorios, así como teníamos los discos de vinilo antiguos, ¿no? Que era un disco giratorio,
que tenía un cabezal y una aguja que leía y ejecutaba la música. Lo mismo ocurría con los discos antiguos, los HDD, ¿no? Es un disco en realidad, hay una aguja y por lo tanto esto está supeditado a la velocidad de giro del disco y a la velocidad de movimiento de la aguja, tratando de cuidar que no se raye el disco, ¿no? Entonces finalmente es todo físico y obviamente como algo físico calienta bastante también y tiene velocidades de lectura muy cortas, ¿ok? Por otro lado, la ventaja es que un disco HDD tiene mayor tiempo de vida que una unidad SSD. Y cuando se crearon los SSD, esos son los Solid State Drive, no son disc, no, pues no son discos en realidad. En realidad lo que tienen, le llamamos disco, pero en realidad es una unidad de lectura que está basada en chips, en memorias, digamos, ¿no? Entonces ahí todo se almacena de manera digital, ya no es un disco en sí. El SSD tiene un periodo de vida más corto, pero en realidad a nosotros no nos importa el periodo de vida, porque finalmente esa parte física no es nuestra, es de Microsoft, ¿no? Entonces, tenemos un disco o una unidad de SSD con performance estándar, ¿ok? Esto tiene un costo en particular y se cobra por el espacio de almacenamiento, hay un costo y se cobra por la cantidad de transacciones que se realicen, ¿no? Entonces, si yo realizo muchas transacciones, mi costo va a ser mayor aquí en el disco, ¿ok? Luego está el Premium SSD, que no solo tiene velocidades más altas, mejor performance, sino también que ya tiene un costo flat, ya no considera la cantidad de transacciones. Entonces, si tengo muchas transacciones o necesito que mi máquina tenga una performance mayor, debería elegir Premium SSD. Premium SSD tiene una versión nueva que básicamente le agrega throughput, IOPS, si es que quieres hacerlo, ¿ok? Pero es básicamente lo mismo, Premium SSD. Y hay otro que es UltraDisk. No todas las máquinas soportan UltraDisk, ¿ok? Estos ya son discos de alta performance. ¿De acuerdo? Bueno, entonces volvamos aquí. Es importante que yo entienda también que las máquinas virtuales deben tener disco del sistema operativo. Hay algunas máquinas que me van a indicar un temporary disk. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. El temporary disk, solo algunas máquinas lo tienen, no todas, pero nunca contemos el temporary disk como un disco, porque es un disco no persistente. Por ejemplo, si ese disco se usa para labores propias de la ejecución de la máquina virtual y si, por ejemplo, Microsoft tiene que apagar el servidor físico y mover mi máquina virtual a otro servidor físico, toda la data que está dentro de ese disco temporal se va a borrar. Por eso es que no lo tengo que considerar como un disco. ¿Ok? Lo puedo considerar sí para algunas cargas de trabajo o aplicaciones que sí utilicen memoria temporal en disco, por ejemplo, base de datos, ¿no? Ahí sí lo puedo considerar como un tempdb, por ejemplo, porque va a ser algo aleatorio, va a ser por el momento solamente. Eh, pero fuera de eso, yo sí tengo que considerar data disks. Estos son cuentas de almacenamiento, finalmente, ¿ok? Storage accounts de tipo managed disk. Entonces, estos son opcionales, el data disk. Tú puedes tener una máquina que tenga un solo disco de sistema operativo y que almacene ahí la información, sí. Sin embargo, la recomendación de Microsoft es en máquinas Windows, coloca un disco de 128 gigas mínimo para sistema operativo y otro u otros discos de datos. En Linux, coloca una máquina, un disco de sistema operativo de mínimo 32 y otro u otros discos de datos. ¿Por qué Microsoft recomienda eso? Que el disco de sistema operativo esté separado del disco de aplicaciones y datos. Porque recuerden que cada disco tiene su propio bus de comunicación. Entonces, si yo tengo una aplicación que está saturando, está teniendo muchos requerimientos y todo está en el mismo disco, voy a saturar el sistema operativo también. Entonces, y eso puede afectar otras aplicaciones que tenga dentro de la máquina virtual, ¿no?
Más bien, si es que yo separo en diferentes discos, bueno, se va a saturar el disco donde está la aplicación en particular, pero eso no va a afectar el sistema operativo, porque el sistema operativo está en un disco diferente. ¿Ok? Entonces, esa es una recomendación no solo para la nube, en realidad Microsoft la da para cualquier entorno, incluso on-premises, ¿de acuerdo? Eh, ok, entonces, importante tomar en cuenta eso y veamos entonces ahora sí la creación de máquinas virtuales. Esto ya lo hemos visto un poco. Em, Vamos a entrar en esa parte práctica, pero lo vamos a hacer después del descanso, ¿de acuerdo? Entonces,